Cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad. Esos títulos que vimos ahí al comienzo son solamente rescaté algunas pocas palabras de nuestro presidente aquel día 19 de marzo, cuando informaba el comienzo de este aislamiento. 10 días después, nosotros como iglesia comenzamos lo que llamamos una vigilia de oración, una cadena de oración, y lo seguimos haciendo. En este caso, o en aquel momento, empezamos a las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Fue un lindo tiempo, sin duda lo fue. Lo hicimos durante 80 días y después continuamos a partir del día 81, continuamos haciéndolo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Siempre y en varias oportunidades yo dije a través de este medio que es empujar a hacer esto de manera unida, ¿no es cierto? Muchos hermanos participaron, otros por ahí por alguna complicación con los horarios, pero eso no es ningún problema. Los hermanos que pudieron se anotaron y, como siempre dije, para llevar un orden y no el sentido de marcarle a nadie a la hora que debe orar, simplemente intentar, en el afán de intentar hacer una cadena de oración y que no se corte, ¿no es cierto? Pero agradecemos a los hermanos también que oran en los horarios en que pueden hacer. Y digo esto porque hoy, de acuerdo a esas informaciones, hoy estaríamos cumpliendo 130 días de cadena de oración y hemos visto muchas cosas hermosas, milagros y cosas muy difíciles como las últimas, sobre todo esta semana, esta situación difícil que le tocó vivir a una de nuestras adolescentes en la iglesia, a toda la familia Arroyo. Me refiero a Eliana, que gracias a Dios ya está en su casa y va a necesitar justamente de la fuerza que hay en la unidad nuestra como iglesia, como cuerpo, de sostenerla, de estar cerca de ella y de orar por ella, por su vida, por su recuperación. Y hay tantos otros motivos para orar que cada día vamos mencionando y vamos recordando. Así que bueno, hermanos, quería compartirles esto y luego voy a compartir con ustedes una reflexión. Hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 24, y Primera de Crónicas, capítulo 21, encontramos el mismo tema, que David censa al pueblo. Leyendo este tema en la palabra de Dios, encontramos que también Dios le desagrada este tema del censo, leyendo en el contexto, ¿no es cierto? Y también encontramos en Números, al principio del libro de Números, que Dios había enviado y había pedido hacer un censo. Entonces nos preguntamos por qué Dios ordena a David
hacer algo que a Él le desagrada. Es un tema amplio, un tema para poder estudiar y aprender y rescatar mucha enseñanza de este tipo de pasajes. Sin duda que la respuesta no es fácil, de modo que nos invita a leer detenidamente estos pasajes, donde David censa al pueblo y hace algo que a Dios le desagrada. Nos dice el pasaje que Dios castiga al pueblo, pero cuando leemos nos damos cuenta que no es solo por el censo en sí, sino que ya había motivos para que Dios esté enojado. El censo es de una naturaleza, digamos, militar, es decir, para saber en este caso qué cantidad de soldados formaban parte, y es como poner la confianza en el número de soldados, en este caso, y no en la presencia misma de Dios en el pueblo de Dios, ¿no? También se puede entender como una afrenta a la promesa de Dios dada a Abraham cuando nos dice claramente su palabra o la promesa dada a Abraham, que su descendencia iba a ser incontable. Hay muchos temas que de aquí se desprenden. Sobre todo, un tema que nos hace pensar es aquellos versículos del capítulo 24 de 2 de Samuel, donde nos presenta que Dios le presenta a David 3 castigos y que elija uno. Es difícil esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces, o no sé si lo has pensado así, bueno, ¿cuál tengo que elegir? Tenés que elegir. Estás frente a una elección. ¿Cuál de los 3 te parece? Rápidamente coincidimos que David eligió bien, porque uno era un tiempo de hambre, otro era la persecución de parte de los enemigos, y otra era una peste, pero que duraría solo 3 días. Y David apela a la misericordia de Dios, diciendo, más vale caer en manos de Dios y no en manos de los enemigos. Porque, dice David, sus misericordias son muchas. Sus misericordias son muchas. Y así sucedió. Leemos el capítulo y vemos que eso sucedió. Pero en un momento volvemos a encontrar este pasaje o este relato con el cual nos encontramos varias veces en la palabra de Dios, de que Dios se arrepintió y le dijo al ángel que detenga su mano y cesó la mortandad. Así termina el capítulo 24 de 2 de Samuel. Que el Señor cambió la decisión. Otra vez decimos, David, dentro de esa elección difícil, por cierto, de elegir entre los 3 castigos, eligió bien porque eligió poner la confianza en la misericordia del Señor. Otra enseñanza que nos muestra este pasaje es que ese es el lugar donde finalmente va a comenzar lo que a futuro sería el templo que sería levantado por Salomón, en ese lugar. La otra enseñanza importantísima es que cuando David recibe el mensaje de parte del vocero de Dios de que levante un altar en aquel lugar, él no lo hace en cualquier lugar, él va y compra el lugar que se lo quiere
Arauna se lo quiere regalar y David dice, no voy a ofrecer sacrificio, holocausto, alabanza a mi Dios con algo que no me cueste nada. Esto es un principio maravilloso a tener en cuenta, que la ofrenda de nuestra vida a Dios nos tiene que costar. Esta es la denuncia de parte de Dios que encontramos, por ejemplo, en Malaquías, donde muestra justamente que se le estaba dando lo que no costaba nada. En aquel momento los sacrificios debían ser de, por ejemplo, animales perfectos. Y había allí sacrificios con animales enfermos, lastimados, o se daba de lo que sobraba. No hay esfuerzo allí, dar de esa manera al Señor. Hay aquí muchas enseñanzas en este pasaje. En 2 de Samuel, capítulo 24. Sus misericordias son muchas. Y vemos en el versículo 16 que dice, Dios detiene, cambia el castigo. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. Que Dios les bendiga en poder tomar un tiempo y reflexionar sobre este pasaje, sobre el cual voy a compartir algo mañana, sábado, y en el mensaje del día domingo, basado en este pasaje, con más profundidad, seguir viendo lo mucho que podemos rescatar de este pasaje. Un gran abrazo, hermanos. Muchas bendiciones, Dios les bendiga en este cambio de clima que tal vez a algunos les haya afectado en la salud. Reciban un abrazo, una bendición de parte del Señor. Cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no